Buenas tardes. Damos ya, después del periodo de vacaciones, que espero que haya sido de descanso para todos, inicio a la séptima sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en este caso lo vamos a dedicar a una de las novelas que causó, ¿no?, un mayor impacto el año pasado, al menos por parte de la crítica y de los seguidores de la propia autora, ¿no?, que ya había, en fin, publicado otra novela anterior, ¿no?, que según he podido ver ya va por 9 ediciones. Sara Torres, con esta novela de la seducción, pues bueno, supo, ¿no?, entrar en contacto con muchos de los temas candentes justamente en este decenio en el que nos estamos moviendo, ¿no? Preocupaciones, inquietudes sociales, cuestiones de género, etcétera. Va a presentar la ponencia Sara Pérez López, que se encuentra ahora terminando, está en cuarto del grado de estudios hispánicos, y que cuenta el año pasado con una de las presentaciones que cuenta con un número mayor de visualizaciones en Internet, porque bueno, habló de Irene Solá, ¿no?, Te di ojos y miras de las tinieblas, esa novela fantástica, ¿no?, en el más amplio sentido de los términos. Tiene más de 450 visualizaciones, así que, en fin, estoy seguro de que esta ponencia de la seducción seducirá también a los seguidores de Sara Torres y seguramente de Sara Pérez López, que habrá muchos, indudablemente. Sara, cuando quieras, venga. Muchas gracias, Fernando, por la organización de estos ciclos de narrativa del siglo XXI y por permitirme participar un año más. Y también muchas gracias a todos los asistentes, compañeros de ciclo y amigos por compartir esta fecha tan simbólica para los amantes de la lectura, como es el Día del Libro, San Jordi y la entrega del Premio Cervantes, aunque me ha tocado pues por casualidades de la agenda. Y sin más dilación, vamos a comenzar a hablar ya de la seducción. Primero unos datos sobre la autora. Sara Torres Rodríguez de Castro nace en Gijón en 1991, estudió Lengua y Literatura Española en la Universidad de Oviedo, cursó un máster interdisciplinar en el King's College, especializándose en teorías de la textualidad, psicoanálisis, estudios queer y feminismos, y se doctoró en la Queen Mary University de Londres con la tesis El texto lesbiano, fantasía, fetiche y devenires queer. Ha sido profesora de Estudios Culturales con Perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo una beca postdoctoral en la Universidad de Passau, en Alemania, en la que investiga acerca de la escritura que surge después de recibir un diagnóstico de cáncer. Fundamentalmente, su trayectoria literaria está consolidada en el campo de la poesía. En 2014 ganó la 15ª edición del Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven con su poemario La otra genealogía, y a partir de ese momento ha publicado 4 poemarios: Conjuros y cantos, Fantasmagoria, El ritual del baño y Deseo de perro, aunque Conjuros y cantos ha sido reeditado en febrero de este año por La Bella Varsovia. Pero en este ciclo nos interesa su producción en prosa. En 2022 publicó su primera novela, Lo que hay, con la que ganó el premio de autora revelación otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, y debido a su éxito editorial, la novela ha sido traducida al portugués, al francés, y el año pasado se publicó una edición especial. En Lo que hay, la autora trata el duelo por la muerte de su madre a causa de una enfermedad terminal, el abandono, el amor y el deseo, temas en los que se centra en sus estudios universitarios y que se repiten en su siguiente novela publicada en 2024, La seducción. Bueno, se ha interpretado en diversas ocasiones la escritura de Sara Torres como autoficción, debido a que las personalidades de las narradoras comparten pensamientos y sensaciones con el imaginario de la propia autora, o tal vez porque sus relatos profundizan en la experiencia erótico-amorosa sáfica y ya se da por hecho que las historias escritas desde el margen son biográficas. Sin embargo, Sara Torres ha desmentido en muchas entrevistas y coloquios la posibilidad de interpretar la seducción como una experiencia personal. Sí que ha admitido que a través de los personajes principales explora pasiones conocidas por su propio cuerpo, pero que no se asimila con ninguna de las protagonistas. Es más, la autora se introduce como personaje dentro del relato paseando a su perro para dejar claras sus intenciones, que esto es un relato de ficción. En un encuentro de literatura queer respondió a la pregunta relacionada con la autoficción y su narrativa sáfica de la siguiente manera: no tengo muy claro quién soy identitariamente como para decir de qué
que sé cuándo estoy en un libro y cuándo no estoy. Creo que para mí la escritura es un dispositivo de reflexión sobre las pasiones en el que va circulando los conocimientos parciales y subjetivos localizados en un cuerpo que ha vivido en unas condiciones determinadas. En esa cosa, que se pueden llamar personajes, lo que ocurre es una teatralización de ciertas pasiones e intensidades que he conocido en este laboratorio único de conocimiento que tengo, que es el cuerpo vivo con sus experiencias. No tengo ninguna aspiración a quitar del cuerpo la experiencia de la escritura para volver una escritora mayúscula o una maestra de nada. Puedo renunciar a la maestría, puedo decir que no sé narrar, pero no sé hacer ficción y aún así seguir escribiendo, y me parece importante también estas escrituras que no aspiran a esa finalidad. Es decir, a través de las experiencias vividas en su propio cuerpo, extrae las imágenes para desarrollar la ficción, y a pesar de que su relato pueda ser percibido como literatura menor por no desprenderse de su visión autorial y corporal para sumergirse en otras posibilidades, lo que ella desea no es otra cosa que eso, llenar los vacíos literarios acerca del deseo entre mujeres. Como la autora concibe el discurso ficcional como un dispositivo de reflexión, aprovecha que una de las protagonistas de su novela es una escritora para introducir reflexiones metaliterarias acerca de su obra y la opinión que genera en la crítica. A ti no te cancelarán, amor, no se entiende nada bien lo que escribes, y si no se entiende, no pueden escandalizar a nadie. Han criticado que en mis libros hay demasiadas escenas de sexo. Nunca son demasiadas si las escribe una lesbiana. No te obceques, partimos de un déficit de contenido. Esta crítica hacia el supuesto exceso de escenas de sexo ha sido replicada por Sara Torres en sus entrevistas. La autora no tiene la sensación de estar escribiendo una novela erótica, sino que lo sexual ha sido representado en objetos culturales, ya sea el cine o la literatura, en porcentajes reducidos para captar la atención y de manera superficial o de manera violenta, y que suponga incomodidad para el espectador lector. Por ello, disfruta escribiendo relatos de ficción que estén relacionados con el deseo y la intimidad sexual, y para que sirvan como un mecanismo de reflexión sobre los cuerpos. A mí me interesa reflexionar sobre la energía sexual y los fantasmas que producen la imaginación, porque la sexualidad está en todas partes y sobre todo muchas veces está más allá del lugar donde se practica, y eso me encanta. Bueno, la literatura queer fue considerada en un principio como marginal y descentralizada en el campo literario, pero en los últimos años estas obras literarias se han apropiado poco a poco del centro hasta convertirse, desde mi humilde opinión, en una literatura muy demandada e incluso comercial. En el campo poético es más evidente incluso, ya que podemos encontrar antologías como la que publicó Espasa en 2023, en la que se incluye a Sara Torres. Estas ediciones y las propias editoriales categorizan a los autores y autoras dentro de esta etiqueta, en la que no todos se sienten igual de cómodos, pero que les favorece en cuestión de ventas, porque es innegable la reapropiación de la etiqueta literatura queer en el ámbito editorial. Sara Torres comentó acerca de lo marginal y lo queer en la literatura lo siguiente: quizás nuestra obra tiene la huella de haber estado empujadas en una esquina, pero como muy vivas en esa esquina haciendo territorio. Ahora que estamos ensanchadas, hacemos territorio juntas, nos mezclamos unas con otras, vivimos una especie de fiesta, y el agradecimiento absoluto de hoy es esta sensación de fiesta brutal, y hay algo muy queer en percibir la fiesta en lugares donde otras personas quizá percibirían trabajo, rutina o normalidad, y esa es nuestra vitalidad. Entonces tampoco diría que el margen no es parte de nuestras vidas, porque si no lo hubiese sido, seríamos un poco más impostoras, yo creo, hablando desde lo queer. Otra de las etiquetas que más se repite en los comentarios acerca de la narrativa de Sara Torres es la acepción literaria, literatura sáfica o literatura lesbiana. Y sobre ello la autora tiene una postura muy clara. Yo estoy felizmente catalogada. Soy más lesbiana que escritora, y soy escritora seguramente porque soy lesbiana. Es decir, soy una niña que se enamoraba todo el rato y que no se lo podía contar a nadie. Creo que cuando hay una intimidad que no tiene un lenguaje propio, es más natural quizás buscar formas de representar eso que tú vives y que no lo puedes compartir. En mi círculo era inviable tener una conversación tranquila sobre las cosas que vivía o sentía. Prácticamente hasta los 18 años no hablé con nadie sobre mi sexualidad, y esos son muchos años de escritura. Ser lesbiana me hace ser escritora, me hace ser la amante que soy, una amante que ha tenido miedo de amar, por lo que amo mucho más, y eso también influye en mi escritura. Que el amor erótico sea central en mis libros es porque tampoco he leído muchos donde se represente el tipo de deseo que me atraviesa. Por tanto, la autora no pretende ser la Safo que lidera una casa de las siervas de las musas ni convertirse en la voz de las lesbianas, pero tampoco niega la evidencia, y es que su sexualidad es el epicentro de sus relatos de ficción y el punto de partida de todas las reflexiones que vamos a tratar en esta exposición. Ese deseo que la atraviesa es lo que la ha motivado a escribir e intentar suplir aquellos vacíos artísticos, ya que se vio privada de esa representación lésbica tanto en la literatura como en otras artes más visuales.
Bueno, y como hemos explicado antes, ella comenzó su trayectoria en la poesía y me parece importante pues aquí un poco la forma, ¿no? El lenguaje poético. La narrativa de Sara Torres ha sido definida por muchos medios como la joven poeta que ha revolucionado el mundo de la prosa, debido pues al fuerte influjo del lenguaje poético cuando leemos sus novelas. La productora ha confesado que el método que usa para escribir en prosa es el mismo que el de su poesía. Como escribí poesía durante 10 años, funciono mucho por imágenes. Voy explorando temas en la vida dependiendo de lo que me toque vivir. Cuando estoy viviendo algo que me está conmoviendo y llamando mi atención, empiezan a tener ciertas imágenes del día a día mucho peso, como fotografías. Quizá por eso también la seducción es tan fotográfico y se parece casi al guión de una película tal y como lo escribo. Me empiezo a enamorar de imágenes de mi vida y ante ese asombro que me produce la imagen de la belleza cotidiana, me entra el deseo de capturarlo a través de la escritura. Al escribir en torno a una imagen puede surgir un poema, pero si escribes narrativa lo que surge para mí es un anclaje. Como se refleja en esta cita, en la seducción no solo dentro del discurso narrativo entra en juego la imagen poética y la sonoridad de las palabras, también pues la captura fotográfica de la cotidianidad y el discurso ensayístico. Por eso también la fotografía que está contando con su voz capturas, perdón, pero por eso también la fotógrafa que está contando con su voz capturas fotográficas que no ha tomado y el poema te enseñan a trabajar la imagen. También creo que hay mucho de cómo suena el texto. Al final yo escribo de oído, escuchando las voces que influyen en mi manera de escribir y también influye el ensayo, no solamente la poesía. Y bueno, me llamó la atención que en una de las entrevistas que le hicieron a Sara Torres, pues hizo una mención a una cita de Safo, y es la siguiente: yo no soy de esas de carácter irascible, yo tengo sosegado el corazón. Querer ser una persona con el corazón sosegado es una apuesta política radical y tiene que ver con relación con la belleza y con la vida determinada. Esta reflexión acerca del corazón sosegado y la manera de percibir el mundo provocó que, pues, durante mi lectura de la seducción, estableciese analogías entre las reflexiones del relato y la voz poética de Safo. La manera en que Sara Torres concibe e interpreta la realidad es muy precisa y otorga un valor no solo a la cotidianidad, sino al modo en que se perciben los detalles que la rodea. Esa relación entre la belleza y la vida recuerda a la Abrosina, concepto que engloba la poética de Safo y que significa el amor hacia la delicadeza, la intimidad y la dulzura, y que envuelven los comportamientos humanos y los escenarios que describen sus versos. A vosotras, que sois bellas, no puedo hacer llegar mi pensamiento. Para Sara Torres, la experiencia de la belleza es un ejercicio de observación y dedicación, mucho más amplio al mero hecho de lo estético y lo canónicamente bello. Se trata de un modelo de prestar atención determinado y que produce que los sujetos se conmuevan. Dentro de la novela hay muchas indagaciones con respecto a la belleza y no solo hacia la belleza corporal. Y dice así: la belleza puede agarrarse sin marchitar cuando es una de nosotras quien la encuentra. La inaugura con atención estética, como un acto de crear y recrear de nuevo. Dentro de los espacios de la novela, pues la casa de la escritora activa el conflicto de la historia, pues la convivencia es el primer paso hacia la seducción. Esta casa, que solo depende del amor de la escritora, le ha costado tanto que ahora solo quiere compartirla con amigas e invitar todo el tiempo a personas con las que establece un vínculo y puede ofrecer una conversación. Esta casa me recordó pues a la casa de las siervas de las musas de Safo, ese espacio ambiguo del que no se sabe si era un centro pedagógico o religioso, pero que estaba compuesto únicamente de mujeres jóvenes que disfrutaban de las enseñanzas amatorias y artísticas de la poeta. No puede haber llanto en la casa de las sirvientas de las musas, ni sería propio de nosotras. También pareció llamativo que el primer capítulo de la novela finalizara con el siguiente fragmento: quisiera ser vista por alguien que dentro de unos años se acuerde de nosotras, porque me recordó pues a ese verso de Safo en el que trata la trascendencia de su poesía. Sé que en el futuro alguien se acordará de nosotras. La trascendencia de Safo reside en su estética pagana de la existencia, en la ambrosina, la delicadeza y el valor que otorga a la vida cotidiana. Esta tradición sáfica es recogida por Sara Torres y resignificada pues, en su novela, como acabamos de ver. Y bueno, ya metiéndonos ya en la seducción, para Sara Torres la seducción no es un juego de ganadores o perdedores. La autora quiere dejar atrás las metáforas manidas de escenas de caza donde uno es la presa que huye y el otro el cazador que persigue su objetivo, y tampoco quiere plantearlo como un baile en el que esperamos a que nos saquen a la pista y si nadie lo hace, sentirnos rechazados socialmente. Para la autora, la seducción consiste en la intensificación de las emociones cuando algo o alguien entra en la rutina diaria para desestabilizarla y generar en ti un estado de sensibilidad especial.
porque en el juego de la seducción cualquier gesto o acto del otro contiene una significación mayor. Incluso uno mismo se esfuerza por mostrar su mejor versión en la dimensión estética del cuerpo y la palabra. Es decir, para la autora la vida se vuelve un espacio de arte y de creación dentro del juego de la seducción, y esta dimensión tan ambigua requería, según su perspectiva, un relato mucho más elaborado que los presentados como ganadores o perdedores de un juego de azar. En la forma en la que yo la estoy pensando, la seducción significaría un desplazamiento del yo hacia la otra que constituye un tercer espacio, el de nosotras juntas. Nosotras ya no somos ni tú, ni yo, ni tu historia, ni la mía, sino el entramado flexible de un nuevo tejido, la urdimbre de la historia previa de cada una antes del encuentro que nos trenza. Esta conexión entre dos personas, este tercer espacio, según la autora, debería ser un momento de acceso a un nuevo conocimiento y de autoexploración de uno mismo, pero queda mermado por las inseguridades corporales y el miedo de no sentirnos deseables o suficientes para la otra persona. Todas estas cuestiones son las que Sara Torres explora en la novela. Por ello, los conceptos de intimidad, deseo, belleza, mirada y cuerpo cobran especial relevancia y se resignifican conforme avanza el relato, porque, como bien dice el personaje de la fotógrafa en la historia, la seducción, esa carrera teatral donde nadie persigue, ni huye, ni violenta, ni recibe el daño, sino que las dos confluimos en la carrera, narcotizadas en el mismo movimiento de poses variables. Bueno, desde el comienzo de la novela, Sara Torres establece la línea argumental principal del relato, que esto es una historia de deseo, y la historia del deseo es fundamentalmente la historia del fracaso, todo lo que se quiere y lo que no pudo ser. La historia del deseo que se narra es el juego de seducción entre una relación desigual, una fotógrafa de 32 años y una escritora de 50. La diferencia de edad produce que la narradora homodiegética, que es la fotógrafa, sienta inseguridad, ansia y dependencia emocional hacia la escritora, por lo que se equipara constantemente a una niña. Caminé detrás de ellas como una niña, sin serlo o siéndolo un poco. La naturalidad y fluidez con la que la escritora trata sus relaciones con otras mujeres también produce un complejo de inferioridad en la narradora, porque dentro de la seducción, la escritora ofrece belleza desde lugares muy distintos, simbolizando el punto de vista de la autora. En cambio, la fotógrafa es incapaz de controlar ese deseo que altera y desordena su estabilidad vital y no sabe cómo escapar de las normas sociales estéticas, el miedo hacia la opinión ajena y la carga del peso de la imagen corporal. Cuando aumenta la ansiedad por mi imagen corporal ya no es posible sentir deseo. Me siento imbécil por haberla reducido a una especie de prototipo de mujer femenina que me causa a la vez angustia y ganas de tenerla cerca. Como se siente tan vulnerable por sus emociones, la fotógrafa está esperando que la escritora, por ser más experimentada y confiada, dé el primer paso. Pero los tiempos de la escritora son distintos y ahí comienza el conflicto. La escritora quiere explorar ese momento de conexión tan bello como lo es la seducción, sin prisa, y que sea la fotógrafa la que se lance para que la relación de poder sea equilibrada entre ellas. En ningún momento he intentado tocarme, con un avance lo suficientemente claro. No seré yo quien lo haga. A diferencia de edad, es justo que sea ella quien muestre su voluntad. Pida. Ha de estar segura, ha de decirlo claro. Sobrepásate tú si quieres, déjame consentirte con mis años, sé torpe en mí, sé atrevida, caprichosa, una niña tirana hambrienta de carne, no de imágenes que poder vender a las otras. Lo que me ha resultado llamativo es que no sabemos nunca pues, el nombre de ninguna de ellas. Toda su personalidad queda enfrascada en su profesión y la diferencia de edad. Son la niña fotógrafa y la escritora. Así me llamas tú, la escritora, y me gusta porque me hace ser una escritora cualquiera. Una escritora cualquiera es considerada demasiado intensa en una conversación. Como la fotógrafa está demasiado preocupada por su imagen corporal y en ser deseable para la otra, la impaciencia y la impotencia por no conseguir a su sujeto de deseo desembocan en crisis internas y reproches contra la escritora. Ella, dicen, es la escritora contemporánea que mejor ha representado la realidad de la pasión. Ha escrito todas esas escenas con las que se masturban los cuerpos de varias generaciones. Esa es la mujer con la que vivo y que ahora prefiere pasar las horas tumbadas en el sofá abrazando a su perra que acostarse conmigo. Como acabamos de ver, su frustración reside porque al leer proyectamos imágenes acerca de los personajes, el narrador y los autores. La creatividad y la fantasía no solo construyen relatos de ficción proyectados en novelas, también construye esos relatos de ficción en nuestra cabeza. Esa memoria inventada comienza desde el inicio del relato, cuando la fotógrafa ve la portada de la novela de la escritora en la que sale una fotografía de ella. La mujer a la que acompaño vive en este lugar, también en la portada del libro que estuvo tantos días en mi mesita de noche. Ahora camino junto a ella. El poder de la imagen dentro de la imaginación de la fotógrafa crea una fantasía casi quijotesca acerca de la personalidad de la escritora. De esa manera,
la escritora se convierte en un sujeto deseado, una especie de ideal que quiere alcanzar o más bien seducir. Me gusta mucho. Hay algo en su cara que me da ganas de sostenerla con las manos y lamerle la boca. Tal vez me influyen las imágenes que leí en su libro. De esa manera, la percepción del lector sobre la escritora está mediado por la imagen inventada que proyecta la narradora. Como Don Quijote, creyéndose caballero, la fotógrafa se enamora de la fantasía que ha creado alrededor de la escritora. No elegimos las primeras imágenes que capturan nuestro deseo. Fantaseamos con cuerpos que no se agotan y se extienden en el sueño separado, brazos de músculos cuyo envite no decae, sexos lo suficientemente sensibles para estremecerse y lo suficientemente fuertes para no doler. Sin embargo, la fotógrafa difiere de Don Quijote en un matiz, en el que ella sí es consciente de que su deseo es fruto de sus fantasías. Lo reconoce así cuando lee una cita de Barces. Más libros abiertos sobre la mesa del comedor. Una cita de fragmentos de un discurso amoroso. Hago discretamente cosas locas, soy el único testigo de mi locura. Lo que el amor desnuda en mí es la energía. También soy esa loca que fantasea escenarios y no los comparte nunca. Una que ama, odia, envidia, que por ello podría sentirse culpable y aún así sé que hay algo en mí que no termina de estar mal del todo. Incluso, como se siente disgustada por la imagen corporal que proyecta, percibiéndose como un sujeto indeseable para la escritora, pretende también crear un personaje de ficción a su alrededor para resultar más atractiva. Para tener acceso a la pasión de las otras, yo he tenido que trabajar, montar consciente todo un escenario donde de pronto mi nombre luce dentro de una narrativa que le da sustento. Para llegar donde algunas llegaban con ligereza, para conseguir la atención verdadera, yo necesitaba un logro, una personalidad construida. Esta personalidad construida, definida según lo que considera que es más deseable para la otra, se opone a la voluntad de ser uno mismo, como Don Quijote queriendo ser un caballero imitando a Amadís. En la seducción, tanto el mediador o modelo que sigue la fotógrafa como la imagen de su deseo, la escritora, forma parte de toda esa fantasía de su cabeza, así como las escenas de sexo que describe. Y bueno, las esperanzas de seducción de la narradora comienzan a disiparse cuando aparece una tercera persona en la casa, Greta, la amiga de la escritora, y es el único personaje del que conocemos su nombre propio, pero ninguna información más acerca de ella. La intromisión de Greta en la casa va a producir un deseo triangular que desencadene los celos y el miedo de la fotógrafa a perder a su presa. Pienso que ambas están fuera del mundo donde yo, muy sola, respiro y vivo. Las contemplo de soslayo hasta que difícilmente escucho su voz, que pasa a un segundo plano, mi atención puesta en las últimas 3 croquetas del plato. Para René Girard, Don Quijote o Emma Bovary son sujetos que desean ser como un modelo y por tanto imitan a un personaje imaginario. En el caso de Don Quijote ya le hemos dicho a Amadís y Emma Bovary pues a las heroínas románticas. Esto produce que ese mediador o personaje al que imitan no se presenta como un rival, porque lo han escogido libremente. Pero en el caso de las novelas de Stendhal, el deseo se articula de manera semejante a la novela de Sara Torres. En Stendhal, la imitación dentro de la personalidad de sus personajes se asocia a la vanidad del sujeto. Los personajes de Cervantes y de Flaubert imitan o creen imitar los deseos de los modelos que libremente se han otorgado. Stendhal designa con el nombre de vanidad todas estas formas de copia, de imitación. El vanidoso puede extraer sus deseos de su propio fondo, los pide a otro. El sujeto vanidoso en la novela de Sara Torres sería la fotógrafa, que desea al mismo sujeto que el mediador, por lo que se convierten en competidoras, y el mediador ya no es un modelo para el sujeto, sino un rival y un obstáculo para alcanzar su sujeto deseado. Este enfrentamiento, fruto de la mediación interna, se construye a través de los celos de la fotógrafa, pues, como dice Girard, estos son los... Perdón. Como dice Girard... Perdón. Los celos y la envidia suponen una triple presencia. Presencia del objeto, presencia del sujeto, presencia de aquel de quien se sienten celos o de aquel a quien se envidia. Cuando pasan tiempo las 3 juntas, la fotógrafa se siente la arista desconectada de este triángulo y la angustia de la seducción evidencia sus inseguridades. En el 3 siempre hay una que está sola, siempre hay un momento en el que una mira mientras 2 viven. Ojalá no existieran, nunca haberlas conocido. Sin embargo, la envidia, los celos y la rivalidad se desactivan cuando el sujeto deseado, la escritora, tiene que irse a un viaje de trabajo y las 2 competidoras se quedan solas en la casa. De esa manera, Sara Torres lanza una crítica a los mecanismos del deseo triangular, impuestos por los modelos literarios anteriores, planteando que el deseo no sea unidireccional, sino bidireccional.
Greta y la fotógrafa se convierten en los sujetos deseados por la otra y terminan manteniendo relaciones sexuales. Y bueno, pues otro de los motivos que vertebran el relato es la metaficción, ya que el deseo y la seducción mantienen, como ya estamos viendo, una estrecha relación con la fantasía, la creatividad, la lectura y la escritura. Al comienzo de la historia, la fotógrafa se queja de que la escritora no trabaja y, por tanto, no puede fotografiar el proceso de escritura, que es el verdadero propósito por el que ha ido a esa casa. Pero hoy no ha escrito, tampoco ayer. Hay un problema con el tiempo. No basta cualquier tipo, sino uno que permita una atención especial. Luego están los pequeños eventos rutinarios, eventos de desvío de la atención hacia un lugar donde el hilo de la escritura se pierde. El pensamiento creativo necesita rancia, vacío, hasta aburrimiento. El mundo se creó a sí mismo en un día aburrido. No obstante, a la mitad de la novela, más o menos, la escritora comienza a realizar los primeros borradores de su próxima novela, que casualmente gira en torno a la seducción. Es una historia dentro de la misma historia, un mecanismo metaficcional que puede evocar a la segunda parte de Don Quijote, en la que los personajes saben de la existencia de la primera parte de su historia y ya la han leído, lo que otorga realidad al plano de la ficción. En la ficción, la fotógrafa narra cómo la escritora comienza a desarrollar la novela al encontrar su cuaderno de notas en la mesa. Estos son los primeros indicios de su trabajo, que veo en días. Pienso que abrir la libreta no es un atentado contra su intimidad, sino un gesto de autoprotección. Conforme la relación entre la escritora y la fotógrafa se vuelve más íntima y compleja, la escritura de la novela avanza. Parece que ella por fin escribe a buen ritmo. Comenzó en su viaje sola, en alguna habitación de hotel. Otro aspecto que trata la novela acerca de la ficción son las lecturas que consumen tanto la fotógrafa durante su estancia como así las citas que incluye la escritora en su cuaderno de notas. Sin embargo, la finalidad de la lectura no es la misma, pues para la fotógrafa leer los libros de la escritora implica una ansia por conocer y entender a sus objetos de deseo. Leo sus libros de la estantería del salón. Si conozco lo que ella sabe, tal vez terminaré por entenderla. Leo mucho más de lo que ella lee. Mi voz mental ha cambiado su tono a causa de los textos y su musicalidad. Hay una narración en mi cabeza. Observo lo que está pasando y la voz narra y acompaña mi silencio. La voz por dentro, la boca bien cerrada. Bueno, y como ya hemos adelantado, otro de los esquemas metaficticios que configura la seducción son los 3 capítulos 7, 9 y 12 titulados Cuaderno de Notas, es decir, el borrador de la siguiente novela de la escritora, y que destapa pues, el título de esa novela en la cita siguiente. Cuando el Eros no encuentra su vía, pero el contexto sugiere la seducción, cada una en silencio esperará a que la otra ataque primero. En el cuaderno de notas cambia la voz diegética y podemos conocer los pensamientos de la escritora, pues aunque esté escribiendo un relato de ficción, parece casi un diario o una narración autoficticia porque cuenta sus impresiones acerca de su extraña relación con la fotógrafa, aunque también ahonda en su infancia, sus relaciones familiares e incluye reflexiones sobre el deseo, la belleza y sobre su propio proceso para escribir, como esta que voy a leer ahora. Por eso, la mayor parte del tiempo prefiero callarme y esperar al papel. En papel las emociones se digieren distinto, porque quien lee está sola, acude al texto buscando respuestas, una conversación y, por tanto, dispuesta a respetar. Si entra la lectura, ha entrado en el tiempo ritual donde se suspende el tipo de juicio que puede hacer que yo resulte ridícula en una conversación. Pero dentro de la novela no solo se está escribiendo otra novela con el mismo título, sino que la autora tensiona todavía más los límites entre la realidad y la ficción al percibir la propia seducción como la construcción de una ficción. Si antes hemos definido la seducción como una carrera teatral, las imágenes que la fotógrafa emplea para describir las escenas de seducción están realizadas con la creación de un relato. El relato que con este magnetismo nos une es nuevo como un cordero abriendo los ojos tras abandonar la placenta, pero también es antiguo, está en los museos y en los diccionarios de mitología. Incluso esta seducción, esta experiencia poética entre ellas, comienza con la escritura a través de correos electrónicos, es decir, el deseo se forja por medio de la palabra. Un mensaje de texto suyo solía dar más placer que esta realidad incómoda del cuerpo, era más cercano que esta cercanía. Cuando la otra nos escribe, imaginamos a alguien capaz de pronunciar lo mismo hablándonos muy cerca. Y cuando Greta y la fotógrafa desactivan el deseo triangular al mantener relaciones sexuales entre ellas, la fotógrafa lo concibe como un apoderamiento del relato hegemónico, que suele estar dictaminado por los objetos de deseo, en este caso la escritora. Y dice, para sentir que nosotros también estamos definiendo las reglas de este juego, que hemos tomado el pulso del relato y que como co-creadoras las tres somos iguales.
Y bueno, si la imagen es importante, la mirada que la captura resulta todavía más interesante. La mirada está conectada con la estética, la belleza y el deseo. Miramos aquello que nos llama la atención o incluso lo que nos resulta atractivo. Solo en la mirada del deseo siento una experiencia estética plena. En la novela, la mirada está relacionada a la profesión de la fotógrafa, de cómo pretende capturar el deseo con la lente de la cámara para que no sea efímero. Porque a mí me gusta, porque su imagen me captura, pienso que a la escritora también le ha de gustar. Como ya he comentado, la narradora nos relata con voz las capturas fotográficas, las fotos que le gustaría hacer a la escritora, pero esta no se lo permite porque supondría violentar la intimidad que construyen a través de la seducción. Podría fotografiarla ahora, de algún modo lo hago, pero en mi mente la imagen no perdurará intacta. No sé en qué momento la intimidad sea lo suficientemente holgada para sacar la cámara y colocarla entre ella y yo, una lente para avanzar hacia su espacio. Si lo hiciese ahora, tomar una foto sería casi violento. Además, la fotografía conlleva una jerarquía dentro de las relaciones de poder, en el que la actitud activa y el poder de la mirada lo tiene la fotógrafa, mientras que el sujeto fotografiado está siendo mirado y cumpliendo una función pasiva. A través de la relación con su madre, la fotógrafa da a entender en su relato que la fotografía se ha convertido en un medio para esconderse detrás de la cámara sin ser juzgada por los demás o ella misma, porque se sitúa en el lugar donde ella controla la situación, donde ella puede juzgar. Con la cámara entre nosotras, sujeta por mis manos, yo tenía un poder, el de la mirada. Con el rostro oculto tras el ojo de cristal, yo representaba por unos instantes el poder del juicio. Pero la cámara se convierte para ella en un arma de doble filo, porque al fotografiarse puede cambiar su imagen y ajustarse a su imaginación o modelo que aspira, pero esta ficción no puede sostenerse si la realidad se interpone. No encuentra el atractivo que sí estaba en mis fotos. Sé cómo retratarme. Es una ventaja que a la larga puede resultar bastante desafortunada. Y bueno, la subjetividad de la mirada y de la fotografía me pareció relevante porque solemos concebir la imagen como un objeto objetivo que refleja fielmente la realidad, cuando es otro artefacto artístico que no solo refleja la subjetividad de la mirada del fotógrafo, sino que además se puede distorsionar y falsificar la realidad. He traído esta cita de Susan Sontag porque trata todas estas reflexiones insertas también en la novela. Las fotografías, asegura Woolf, no son un argumento, son simplemente la burda expresión de un hecho dirigido a la vista. La verdad es que no son simplemente nada, y sin duda ni Woolf ni nadie las considera meros hechos, pues como añade de inmediato, la vista está conectada con el cerebro con el sistema nervioso. Ese sistema manda sus mensajes en un relampagueo a los recuerdos del pasado y a los sentimientos presentes. Semejante prestidigitación permite que las fotografías sean registros objetivo y testimonio personal, transcripción o copia fiel de un momento efectivo de la realidad e interpretación de esa realidad. Una hazaña que la literatura ha ambicionado durante mucho tiempo, pero que nunca pudo lograr en este sentido literal. Bueno, como en la escritora de la novela, Susan Sontag se sentía incómoda cuando tenía que ser fotografiada porque pues, se sentía expuesta, analizada y objetualizada por el poder de la mirada de los fotógrafos, hasta que conoció a Annie Leibovitz y bueno, pues he traído esta referencia porque es otra relación entre una fotógrafa y una escritora y durante la lectura pues tenía reminiscencias de esta historia que hubo entre ellas. El otro conflicto que tensiona el espacio de la seducción entre las protagonistas es la negativa de la escritora a dejarse fotografiar, a pesar de que la fotógrafa ha ido a su casa con ese propósito. Y la fotógrafa dice, no hablo de la posibilidad de belleza en la complicidad, en dejar hacer a ese deseo de retratar la intimidad. Y cuando consigas mis retratos, ¿a quién me venderás? La escritora no quiere ser objetualizada y convertirse en un producto que la fotógrafa pueda monetizar. No quiere que proyecte su mirada subjetiva y convertirla en una imagen ficticia. La escritora quiere desactivar el juego de poderes que recae sobre la lente y el objeto mirado para desarrollar un lugar de intimidad entre ellas. Ser objeto de mirada en este mundo es estar expuesta al riesgo de despertar deseo, asco o rechazo. La misma mirada que nos eligió un segundo antes o uno después, con la misma pasión, nos descarta. La mirada es privilegiada porque captura la belleza y la intimidad desde una distancia tan corta que sería imposible conocer tal perspectiva de otro modo. ¿Cuál es el reverso de ese privilegio? La extrañeza de estar dentro y estar fuera a la vez, de existir y no existir para las otras. Sara Torres, al igual que la escritora y Susan Sontag, no quiere concebir la mirada fotográfica como un lugar de juicio violento que crea perspectivas subjetivas y superficiales de los cuerpos.
Y dijo así en una entrevista: el espacio de las imágenes es un espacio muy violento. Es el espacio de un juicio muy determinado por algo absolutamente superficial que no depende de nosotras. No hay forma de predecir la manera en la que nos van a mirar o lo que van a ver, o con qué otras imágenes normativas nos van a comparar. Yo deseo intimidad porque deseo no ser una imagen para otra. La culminación de la seducción es el sentir la intimidad, otro de los conceptos resignificados por la autora por la importancia que tienen y lo ambiguo que resulta. Para Sara Torres, la intimidad es aceptar que la otra es una presencia sin promesa, pero que entre ellas se ha creado un lugar seguro donde habitar los cuerpos sin imágenes superficiales ni proyecciones del deseo. La intimidad es el cuerpo, un misterio que no puede resolverse con palabras de este mundo. La intimidad vino después, en una combinación delicada entre sexo y lenguaje. En la historia concebimos dos tipos de intimidad. La primera es la que forjan Greta y la fotógrafa. La intimidad es el tipo de entrega con la que se dio. Nos asombra cuando ya no es posible experimentar el asco y solo hay voracidad, glotonería. El cuerpo sabe deseado, entonces cede sudor, saliva. Encajan los muslos, los vientres, las caderas. Cuando el cuerpo escapa de las convenciones estéticas, las normas sociales y acepta su belleza, podemos construir una intimidad. Por eso, como Greta no es el sujeto deseado, para la fotógrafa es más sencillo crear una complicidad intimista que con la escritora. Pero a medida que el cuerpo de la fotógrafa se habitúa a compartir un espacio con el de la escritora, comienza a forjarse una extraña intimidad, punto de inflexión en la línea argumental y por ello da nombre al capítulo 13. Desde hace algunos días vivimos una extraña intimidad. En algún momento ocurrió. Nos encontramos casi sucias y despeinadas, conviviendo, una imagen distinta, ocupando yo la casa por derecho adquirido. Nos miramos en oblicuo, pero directamente a los ojos. Es un lugar familiar. Nos conocemos en el dolor. Esa extraña intimidad es lo que para Sara Torres sería, dentro de su poética de la seducción, la culminación de toda esa experiencia. En la novela, la seducción no es para algo en particular, sino para la increíble oportunidad de estar juntas y construir una intimidad. Para mí la seducción no lleva a un fin sexual y sobre todo no lleva a un fin que beneficia a un deseo previo de alguien en concreto, sino que lleva a la posibilidad de una intimidad compartida, como una apertura real a ser transformada por la otra. Y bueno, la novela acaba con el capítulo 14 y un final un poco ambiguo en el que la escritora termina metiéndose en la cama con la fotógrafa, porque la intimidad pone al cuerpo en un estado de vulnerabilidad y los cuerpos pueden entregarse desde lugares distintos y más allá de las convenciones sociales estéticas. Yo quería para nosotras esa seducción, que no consume a la otra, sino que abre una casa, un tercer espacio para dos. Pero la seducción es lenta, eso tú no lo entendías. Quisiera cerrar mi comunicación enlazando esta cita de Safo: y cuando ríes, seductora, entonces el corazón me tiembla dentro del pecho, pues en cuanto te miro no me sale un hilo de voz. Con esta reflexión de Sara Torres en la que insta a una experiencia de la seducción más allá que el enamoramiento, de poder tener una experiencia plena de la belleza, la intimidad y el deseo que conmueva la vida y su rutina diaria. El tiempo de la seducción sería el momento en el que todo es significativo. Ojalá estar en ese tiempo de la seducción para muchas cosas del día a día, no solo orientado a conseguir algo romántico con alguien. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Sara, por el análisis tan completo de esta obra que abre nuevas direcciones, indudablemente, y que está recogiendo, como decíamos al principio, lo está convirtiendo en los temas fundamentales de la obra, pues toda una serie de inquietudes o preocupaciones que vemos diariamente, ¿no? Tanto en la prensa, en las películas, las novelas, etcétera, como sucede en este caso con la literatura de género, si la podemos considerar de esta manera. Es cierto que el título está muy bien puesto, ¿no? Porque de algún modo la novela está girando, lo ha señalado muy bien Sara Pérez, en este caso, en torno a estas dos figuras que son la fotógrafa, la escritora. Lo he indicado, no tienen nombres, la única que tiene nombre es la amiga de la escritora Greta, con la que se va a construir ese curioso triángulo de relaciones entre el celo, entre los celos y la sexualización del amor, tal y como lo entiende la fotógrafa, y que va a servir efectivamente para acotar, ¿no?, el que es el verdadero tema del libro, ¿no? Y que está, como decía
antes, muy bien fijado en el título, porque la obra gira en torno a los procesos de seducción que cada una de las protagonistas, la fotógrafa, la escritora, emplean para acercarse mutuamente la una a la otra. Entonces, cada una lleva una dirección totalmente distinta. La primera escena en la que están viajando en el tren es desconcertante porque cada una va en un asiento en filas diferentes. La fotógrafa la observa a la escritora de reojo, la comienza a desear, ¿no? Y entonces vamos viendo ya la manera en la que la otra no le hace ni caso, ¿no? Va metida en sus pensamientos ese sentimiento de lejanía o de diferencia que se está formando entre ambas. Y desde luego nada en los primeros capítulos puede hacer pensar que entre ambas se establecerá una relación, porque es que la intriga está girando justamente en torno a los aspectos, ¿no?, que cada una de ellas considera en torno al concepto de seducción. Cada una de ellas va por una vía diferente. Algunos de estas cuestiones las ha planteado Sara, sobre todo al final, ¿no? Pero, por ejemplo, en el capítulo 7, la escritora dice: estoy intentando defender para mí misma un significado de seducción que traiga los rituales del guiar, conducir hacia un poder, movernos desde la individualidad hasta el tercer lugar de la intimidad compartida. Entonces, es muy importante, también lo hemos visto en varias diapositivas, las continuas reflexiones sobre la triangulación, sobre los triángulos, y ya no solamente los amorosos, sino sobre el número 3, ¿no?, que aparece en una reflexión que se establece. Es decir, no se entiende la seducción solamente como una cuestión puramente sexual, sino como un modo de atrapar, ¿no?, la conciencia de la otra persona, de formarla parte de ti, ¿no? Y ahí es donde se está incidiendo Sara Torres. Para llegar a la intimidad hace falta deseo, pero sobre todo hace falta tiempo, convivencia, exposición a la presencia de la otra. Eso viene del cuaderno de notas del que ya nos ha comentado Sara, ¿no? Es decir, para la fotógrafa lo importante de la seducción es el deseo, la satisfacción del mismo, la impulsividad, ¿no? Por eso la diferencia de edad se remarca, ¿no? Lo hemos visto, la fotógrafa es llamada niña por parte de la escritora, aunque tiene 32 años, ¿no? Mientras que la escritora tiene 50 años y se encuentra ya en una edad madura. Entonces, esa necesidad de definir un tercer espacio, un ámbito distinto, ¿no?, al que el amor suele estar habituado, es decir, el amor es cosa de dos, pues no se trata de eso, ¿no?, sino que se trata de lograr generar, ¿no?, una dimensión enteramente distinta, que es la que se considera aquí ese tercer espacio, ¿no?, o ese tercer lugar, como lo hemos visto. Por ejemplo, la fotógrafa, cuando se encuentra en la casa con Greta, pues ella observa la casa de la escritora a la que ha sido invitada, y entonces se da cuenta de la tendencia que tiene la escritora a triangularlo todo, ¿no? Son palabras literales. El 3 es el número de la casa, ¿no? Y eso es lo que lleva, lógicamente, a una reflexión numerológica. En el 3 siempre hay una que está sola, siempre hay un momento en que una mira mientras dos viven, como ocurre, pues, en fin, en una de las situaciones, secuencias narrativas en que hacen un viaje, ¿no?, pues para asistir a un concierto y duermen en un hotel, en una habitación triple, pero quienes comparten la cama
son la escritora y la fotógrafa sin que nada pase, ¿no?, entre ellas, porque la escritora no quiere que se reduzca la relación solamente al puro deseo. Luego, en el capítulo 13, que es lo que ha leído Sara, pues es muy importante, ¿no?, porque se decía que era una manera de guiar. Ahí dice: la seducción es un camino que no todo el mundo recorre, dada la diferencia radical donde desde una familiaridad deseada. Yo querría para nosotras esa seducción que no consume a la otra, sino que abre una casa, que es la que ella ha abierto a la fotógrafa, un tercer espacio para dos. Entonces, yo creo que quizá este sea uno de los elementos más importantes. Bueno, por ir concluyendo, lo mejor de la novela pues es la construcción de los personajes. Son verosímiles, hay muy pocos, solo hay 3, ¿no?, en este sentido, pero están muy bien utilizadas las profesiones de una y de otra, porque son continuas. Lo ha indicado Sara, las referencias tanto a las técnicas, al arte de la fotografía, a la concepción, ¿no?, al valor de la fotografía, que ella pues lo ha puesto en relación con otros autores contemporáneos, como de la propia escritura, por las reflexiones metanarrativas que podríamos llegar a encontrar aquí. Yo sí querría añadir a lo que Sara ha dicho, porque evidentemente la fotógrafa piensa como si estuviera tomando instantáneas fotografías, y por eso mismo en el discurso en que ella cobra la voz, que es el principal, ¿no?, y que es homodiegético, son párrafos muy breves, que están separados por un asterisco. Ello refleja el deseo impulsivo, ¿no?, de este personaje. Esa fragmentación del discurso se podría poner en relación a la captura de una escena fotográfica, pero también a la construcción de una imagen poemática. Ya lo ha señalado Sara, que tiene más producción como poeta Sara Torres que como novelista. Esta es su segunda novela. Por tanto, esos párrafos muchas veces llegan a tener matices líricos que llegan a impresionar, ¿no?, al lector, ¿no?, por los detalles que es capaz de captar. En cambio, el discurso de la escritora es muy diferente. Es un discurso amplio, es un discurso digresivo, hay encadenamientos sintácticos muy elaborados. Con ello se ve, bueno, pues la diferencia, ¿no?, de mentalidad entre una y otra. La niña, la mujer adulta, está generado también desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, yo creo que con esto me quedaría. Es verdad que algunas de las reflexiones metanarrativas mejor construidas están puestas en boca de la fotógrafa, ¿no? Hay una narración en mi cabeza, dice: observo lo que está pasando y la voz narra y acompaña mi silencio, la voz por dentro, la boca bien cerrada, ¿no? O una que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no?, cuando habla del valor de la ficción, lo que el ser, porque coincide con Rosa Montero, lo que el ser humano no es capaz de explicar, se lo inventa. Y ahí es de donde surge, ¿no?, ese caldo de cultivo, ¿no?, de la ficción, que a veces casi como una maldición, como dicen algunos autores, llega a tener el ser humano. Y leyendo una reseña de Babelia, escrita por Noelia Ramírez, señalaba: en este ensayo disfrazado de novela, decía, no lo. Fernando, se te ha dejado de escuchar. Sí, gracias, Sara. Decía que en una reseña de Noelia Ramírez en Babelia del 26 de abril de 2024, hace justamente un año, bueno, ponía muy bien, ¿no?, la obra y la encajaba dentro de todos estos movimientos de género, de la literatura queer, etcétera, pero decía: en este ensayo disfrazado de novela,
algo que a mí pues me dejó preocupado, ¿no? Porque Sara Pérez lo ha señalado, yo creo que correctamente. Ni autoficción ni ensayo, es decir, es una obra construida como una novela, ¿no? Pero esta reseñadora insistía en que había muchos aforismos, muchas sentencias, muchas citas que se iban metiendo, eso es verdad, ¿no? Que van apareciendo en este sentido, pero bueno, no tendría por qué empañar la construcción narrativa cuando ya estamos hablando de una dimensión, muchas veces en que la fragmentación del discurso permite, ¿no?, la inserción de todas esas referencias. Tú defiendes, Sara Pérez, defiendes entonces la construcción de esta obra como novela. Y ya con esto te doy la palabra y se las doy a los asistentes. Y yo creo que sí. No sé. A mí Es me lo ha que he dicho dejado, antes. sí, ¿Perdón? sí, no, por eso que a mí me dejó preocupado leer que esto es un ensayo y no una novela. Y digo, bueno, pues esta reseñadora, no sé si lo que quiere es provocar, ¿no?, al que lee su reseña. Ya, es cierto que la autora ha confesado que tiene influencia del ensayo, la manera en la que Mm, escribe, pero ella siempre trata la obra como ficción y como novela, no como mm, ni ensayo ni autoficción ni nada por el estilo. efectivamente. Muy bien, y yo creo que has abordado, ¿no?, todas las cuestiones, ¿no? Yo apenas he incidido, ¿no?, en los mismos puntos que tú habías puesto en juego. No es tanto una historia de dos mujeres o de tres con el triángulo, ¿no?, sino sobre el sentido que cada una de ellas da al concepto de seducción. Una va al deseo sexual, si queremos llamarlo así, por eso se tiene esa relación con Greta, ¿no?, que es como ella, inmediatamente, mientras que la otra busca ese tercer lugar o tercer espacio en que puedan fundirse las conciencias de las dos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la principal, ¿no?, preocupación que tiene Sara Torres. Damos entonces la palabra para que quienes os hayáis acercado a esta novela, que a lo mejor la leísteis ya el año pasado, ¿no?, porque es una novela que llegó a tener bastante importancia. Así que esperamos. Sí, Julia. Buenas tardes. Julia, no te oímos. A ver si tienes puesto el micrófono y no te pasa como a mí, que lo hayas apagado sin darte cuenta. Ahora parece que quería, no sé si estás hablando, porque parece que... Bueno, mientras solucionas el problema, seguimos dando la palabra a algún otro. No, ya veo que tienes problemas. En fin, si quieres dejar algún comentario en el chat, pues lo leemos. Vale, venga, damos la palabra a alguien más que haya leído la novela o que, por lo dicho por Sara o por mi parte, ¿no?, lo poco que he señalado, pues quiera añadir algún. Sí, María, buenas tardes. Buenas tardes. Yo primero quería darle la enhorabuena a Sara por la Mm, presentación. Yo mm, no me había acercado antes de que lo dijera, vamos, de que lo propusiera ella, a la seducción, pero sí mm, había leído la novela anterior de Sara Torres, la de Lo que mm, hay. mm, Y leyendo esta segunda, si la temática que trabaja es distinta, en Lo que hay es pues, la pérdida de un ser querido, la mm, construcción de esa personalidad a partir de las pérdidas, en esta sí que es más enfocado en el deseo, en la seducción, pero me parece que la manera de trabajarlo es la misma en las dos obras y que lo que estaba proyectando al principio Sara sobre la autoficción en la novela de Sara Torres y todo eso, sí que a mí me hacía pensar casi casi que era pues la misma novela con el mismo punto de vista, pero enfocada en otro lado. Yo leía mm, y a mí la narradora me parecía la misma. En Lo que hay es una que mm, ya directamente se llama Sara, pero mm, las características psicológicas del personaje, de la gente con la que se encuentra, de los temas de los que hablan,
A mí sí que me parecía que eran los mismos, dados otra vuelta para enfocar otro tema distinto, que quizás por ahí es por donde van con las comparaciones, con que esto no sea del todo una novela, porque una trama narrativa que se construya, no hay mucho cambio de una a la otra, sino que parece que es usar las mismas tramas para abordar problemáticas distintas con el mismo trasfondo siempre. El Ya. sexo, la homosexualidad, las relaciones entre mujeres y cómo son vistas desde el exterior. Y eso era lo que quería comentar simplemente. Muy bien, María, gracias. Sí, desde luego sí. Yo no he leído la primera novela, pero si la narradora se llama Sara, es indudable que hay una proyección, ¿no?, de la autora en ella. Aquí, la edad que tiene Sara Torres ahora mismo, que nació en el año 91, pues son 34 años, puede tener 32, o sea que puede estar más cerca de la fotógrafa que de la escritora. Quizá eso explique que buena parte de las reflexiones metanarrativas estén dichas por la fotógrafa, ¿no? Y mientras que la escritora sea una figura, ¿no?, generada pues precisamente para poner en juego ese tercer espacio, ¿no?, de la sexualidad u homosexualidad femenina, ¿no?, en la que está pensando. No sé, Sara, si quieres señalar algo. Tú señalaste al principio, Sara, que esta novela estaba relacionada con un diagnóstico de cáncer que le hicieron a la autora. Bueno, gracias María por el comentario. Y no me he leído lo que hay. Sé que trata, o sea, que hay datos biográficos de Sara Torres, porque creo que habla como de la pérdida de, de la madre, y la madre de Sara Torres murió de cáncer también. Entonces, sí que hay analogías entre la vida de la autora y el relato en la primera novela. No sé si aquí es tan evidente. Yo creo que no lo es tanto, pero que también he leído lo que ha comentado Mariano, que la narradora, creo que también lo he comentado, ¿no? Como que las narradoras se parecen con respecto a la primera novela, que al final sigue como el mismo estilo y que bueno, que eso también es un poco lo que ella pues no defiende, pero lo acepta y lo dice en muchas entrevistas, ¿no? Que esa es su manera de narrar y que a lo mejor se la puede considerar literatura menor por eso, ¿no? Porque siempre está proyectando su visión y su opinión en las novelas. Pero bueno, es lo que ella ha decidido. Pero entonces, Sara, le diagnosticaron cáncer, como decías al principio, a Sara Torres. No, a su madre. Ah, era las referencias por su madre, vale, de acuerdo. Vale, Sí. vale, bien. Bien. Bien, no sé si Julia ha solucionado el problema del micrófono. Bueno, pues mientras tanto, si alguien más quiere intervenir, que se haya acercado a la novela, que como veis, bueno, pues tiene conexiones, ¿no?, con buena parte del pensamiento, ¿no?, actual en torno a la génesis, ¿no?, de una nueva concepción de la sexualidad. Por ejemplo, a mí ya también me llamó la atención el que empleara la utilización del signo X para evitar el masculino y el femenino en algunos de los pasajes, ¿no?, como eh, a veces hemos visto. Bien, pues quizá si Julia, Julia, a ver si ahora, o María, Soy ¿querías añadir algo? Sí, sí, soy yo Sí, otra vez, que estaba, digo, mientras lo arregla Julia, que a mí sí sí, también me llamaba mucho la atención eso, no solamente la ausencia de personajes masculinos, sino que hay sí, una clara mención a todos los personajes femeninos, a ese nosotras, y en contraposición, quizás incluso un poco para marcarlo más gráficamente, en el momento en el sí, que se incluye un masculino, la representación gráfica con esa X para efectivamente. marcar quizás incluso lo anómalo de esa situación. Justo.
Gracias por la aclaración. Estamos de acuerdo totalmente. Bien, pues si nadie más quiere intervenir, Juliano puede solventar el problema con el wifi o con el micrófono. Yo no tengo más que añadir, ¿no?, a esta. Entonces, Sara, despide, por favor, la ponencia que has realizado. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis participado en el debate y por haberme escuchado. Y a Fernando otra vez por la organización del ciclo. Nada, gracias a ti. No suspendo, ¿no? Porque Julia dice, a ver, qué quería destacar, voy a leerlo, ¿no?, para que quede, porque los chats no pasan. Dice, quería destacar la correlación entre el retrato de una mujer en llamas y la novela. Ambos textos ponen en escena una mirada femenina recíproca que subvierte la tradicional asimetría sujeto-objeto. El arte, pintura, fotografía, es más que un soporte, la metáfora de cómo se codifica el deseo. Por ende, la cámara aparece como un acercamiento en la historia, mientras que la creación literaria sirve o actúa como testigo y afirmación de la seducción. Estamos no totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además, añado yo, ¿no?, que está muy bien elegido el arte, ¿no?, de mirar y el arte de reflejar literariamente lo que se ha mirado, ¿no? Porque esto es lo que Horacio señalaba en su poética Ut pictura poiesis, ¿no? La capacidad que la poesía, no la creación literaria, tiene que tener de reflejar, ¿no?, como si fueran imágenes, justamente aquello que estamos viendo, ¿no? Con lo cual ya nos vamos a los orígenes de nuestra cultura occidental. Perfecto, gracias Julia por el esfuerzo de haber compartido estas ideas y pongo ya fin a la grabación.